El aroma a carne asada y tortillas recién hechas llenaba cada rincón del restaurante. El corazón de Guadalupe, aquella noche del 15 de marzo de 1990. Las luces amarillentas del local creaban sombras danzantes en las paredes de ladrillo, pintadas de color terracota, mientras el murmullo constante de conversaciones se mezclaba con el tintineo de los cubiertos contra los platos de barro. Celia Márquez ajustó el delantal blanco sobre su uniforme azul marino y recogió los últimos platos de la mesa, 4. A sus 23 años, llevaba trabajando en el restaurante casi 3 años. Conocía a cada cliente habitual por su nombre y sabía exactamente cómo les gustaba el café. Sus ojos color miel brillaban bajo la luz tenue mientras sonreía a don Esteban, un comerciante de telas que venía religiosamente cada jueves por la noche. ¿Ya se va, don Esteban?, preguntó Celia, balanceando la charola llena de platos sucios con la destreza de quien había perfeccionado el arte de servir mesas. El hombre mayor asintió, dejando algunas monedas sobre la mesa manchada de salsa. Hasta la próxima semana, Celia. Dale saludos a tu mamá. El restaurante estaba ubicado en una esquina transitada de Tlaquepaque, Jalisco, donde las calles empedradas aún conservaban el encanto colonial que atraía tanto a locales como a turistas. Las ventanas con marcos de madera pintados de verde daban hacia una calle donde los faroles públicos creaban charcos de luz amarillenta entre las sombras de la noche. Celia había crecido a apenas 6 cuadras del restaurante, en una casa de adobe con patio central, donde su madre, Dolores Rentería, criaba gallinas y cultivaba hierbas de olor. Era una joven reservada pero amable, que había dejado los estudios de preparatoria para ayudar económicamente en casa después de que su padre abandonara a la familia 2 años atrás. «Oye, Celia», la llamó Gilberto Esquivel desde la cocina, asomando su cabeza sudorosa por la ventanilla de servicio. «¿Ya revisaste si quedó gente en el baño?» Gilberto tenía 28 años y trabajaba como cocinero desde la apertura del restaurante. Era un hombre delgado, de bigote recortado y manos manchadas permanentemente por el aceite y las especias. Siempre había mostrado interés en Celia, pero ella mantenía una relación estrictamente profesional con todos sus compañeros. «Ya revisé», respondió Celia, dirigiéndose hacia la barra donde Armando Villalobos, el dueño del restaurante, revisaba las cuentas del día. Armando era un hombre de 45 años, corpulento, con el cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que no siempre llegaba a sus ojos. Había abierto el corazón de Guadalupe 5 años antes, luego de trabajar durante décadas en restaurantes de Guadalajara. Los empleados lo respetaban, pero también mantenían cierta distancia. Había algo en su forma de mirar que incomodaba, especialmente cuando se dirigía a las meseras más jóvenes. «Buen trabajo hoy, Celia», dijo Armando sin levantar la vista del libro de cuentas. «Las propinas estuvieron bien, ¿verdad?» «Sí, señor Villalobos. Don Esteban y la familia Moreno fueron muy generosos». El restaurante se había vaciado gradualmente. Las últimas voces de los clientes se desvanecían en la calle, mezclándose con el sonido distante de los coches que transitaban por la avenida principal. El reloj de pared marcaba las 10:15 de la noche. Celia terminó de limpiar las mesas restantes mientras Gilberto lavaba los platos en la cocina. El agua caliente creaba vapor que empañaba las ventanas del local, creando un ambiente casi íntimo en el espacio que durante el día bullía de actividad. «Ya casi terminamos», murmuró Celia, más para sí misma que para alguien más. Armando cerró el libro de cuentas con un golpe seco y se dirigió hacia la caja registradora. «Gilberto, cuando termines con los platos, puedes irte. Yo cierro». «¿Estás seguro, patrón?», preguntó Gilberto desde la cocina. «Seguro. Celia y yo terminamos de acomodar algunas cosas». Una sensación extraña recorrió la espalda de Celia, pero no pudo identificar exactamente qué era.
Armando nunca se quedaba solo con una empleada para cerrar. Siempre insistía en que al menos 2 personas estuvieran presentes hasta el final. Gilberto salió de la cocina secándose las manos con un trapo grasoso. Entonces me voy. Mañana tengo que estar temprano para recibir la carne. Se dirigió hacia Celia y bajó la voz. ¿Quieres que te acompañe a la parada del camión? No te preocupes, Gilberto. Mi prima Rocío pasa por mí en unos minutos. Era mentira. Celia siempre regresaba a casa caminando por las calles iluminadas hasta llegar a su barrio. Le gustaba el aire fresco de la noche y los 20 minutos de caminata le ayudaban a relajarse después del trabajo. Gilberto dudó un momento, mirando alternativamente a Celia y a Armando, pero finalmente se dirigió hacia la puerta. Bueno, nos vemos mañana. Cuídate, Celia. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el restaurante ya silencioso. Solo quedaban Celia y Armando, además del murmullo constante del refrigerador y el goteo de una llave mal cerrada en la cocina. «Celia, ¿puedes ayudarme a revisar el inventario en la bodega?», preguntó Armando, señalando hacia una puerta pequeña al fondo del local. La bodega era un cuarto estrecho donde se guardaban los ingredientes secos, las latas y algunos utensilios de cocina. Tenía una ventana pequeña que daba al callejón trasero, pero estaba cubierta con una cortina gruesa que nunca se abría. «Ahorita, señor Villalobos, ya es algo tarde. Solo será un momento. Mañana viene el proveedor temprano y necesito confirmar qué nos hace falta». Celia asintió, aunque algo en el tono de voz de Armando le generaba inquietud. Siguió a su jefe hacia la bodega, donde una sola bombilla colgante proporcionaba luz insuficiente. El cuarto olía a especias, harina y a la humedad acumulada por años de uso. Las cajas de cartón se apilaban hasta el techo, creando pasillos estrechos entre los productos almacenados. «Revisa si tenemos suficientes latas de tomate», dijo Armando, señalando hacia una esquina donde las sombras eran más profundas. Celia se dirigió hacia el lugar indicado, pero al girarse para preguntarle algo más específico, notó que Armando había cerrado la puerta detrás de ellos. El clic del pestillo resonó en el espacio pequeño como un eco ominoso. «Señor Villalobos, ¿por qué cerró la puerta?». La expresión en el rostro de Armando había cambiado. Ya no era la sonrisa profesional del dueño del restaurante, sino algo más intenso, más personal. «Solo quería hablar contigo sin interrupciones, Celia». El corazón de la joven comenzó a latir más rápido. Instintivamente, dio un paso hacia atrás, pero su espalda chocó contra las cajas apiladas. «¿De qué quiere hablar?». «He estado observándote, Celia. Eres diferente a las otras muchachas que han trabajado aquí». El aire en la bodega se sentía cada vez más espeso. La única bombilla creaba sombras que se movían con cada pequeño movimiento, convirtiendo el espacio familiar en algo amenazante. «Señor Villalobos, creo que mejor me voy. Mi prima me está esperando». «Tu prima no viene por ti, Celia». «Los dos sabemos eso». El terror se instaló en el pecho de la joven como una piedra fría. Armando conocía sus rutinas. Sabía que mentía sobre cómo regresaba a casa cada noche. «Por favor, déjeme salir». Armando se acercó un paso. No dijo nada más, pero sus ojos tenían una fijeza que helaba la sangre. En ese momento, el sonido de alguien golpeando la puerta principal del restaurante interrumpió la tensión. Golpes fuertes, insistentes. «¡Armando! ¿Estás ahí?», gritó una voz masculina desde afuera. Armando se detuvo frunciendo el ceño. Los golpes continuaron, más fuertes. «Es Rodrigo», murmuró, refiriéndose a su primo que ocasionalmente ayudaba con las entregas de los proveedores. La interrupción pareció romper el hechizo del momento. Armando se dirigió hacia la puerta de la bodega, pero antes de abrirla, se volteó hacia Celia. «Esta conversación no ha terminado», dijo en voz baja. Abrió la puerta y salió hacia el restaurante. Celia aprovechó el momento para salir rápidamente detrás de él, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en todo el local.
Armando abrió la puerta principal, donde efectivamente estaba Rodrigo, un hombre de unos 30 años con overol de trabajo. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Por qué tanto escándalo? Se me quedaron las llaves del camión adentro. Vengo por ellas antes de que me cierres. Mientras los dos hombres hablaban, Celia tomó su bolsa del gancho detrás de la barra y se dirigió silenciosamente hacia la puerta trasera del restaurante, que daba al callejón donde los empleados solían tomar descansos. No quería pasar junto a Armando y Rodrigo. Algo le decía que debía salir de ahí inmediatamente. La puerta trasera se cerró suavemente detrás de ella. El callejón estaba iluminado por una sola lámpara que creaba un charco de luz amarillenta sobre el pavimento mojado por la llovizna nocturna. Celia respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. El aire fresco de la noche se sintió como una liberación después de la tensión claustrofóbica de la bodega. Empezó a caminar hacia la calle, pero después de unos pasos se detuvo. Había olvidado su suéter dentro del restaurante, colgado en el pequeño armario donde los empleados guardaban sus pertenencias. Dudó un momento. La temperatura había bajado y sabía que durante la caminata a casa necesitaría el suéter. Además, no quería que Armando pensara que huía por miedo. Regresó hacia la puerta trasera y la abrió cuidadosamente. Desde el callejón podía escuchar las voces de Armando y Rodrigo aún conversando en la entrada principal. Se dirigió rápidamente hacia el armario, tomó su suéter azul claro y se lo puso. Al pasar junto a la ventana de la cocina, pudo ver las siluetas de los dos hombres recortadas contra la luz del restaurante. Volvió hacia la puerta trasera, pero esta vez algo fue diferente. Al cerrarla detrás de sí, el pestillo no encajó correctamente y la puerta quedó apenas entreabierta. Celia no lo notó. Ya estaba caminando por el callejón, dirigiéndose hacia la calle donde iniciaría su recorrido habitual hacia casa. El callejón desembocaba en una calle secundaria que conectaba con la avenida principal. Normalmente, Celia giraba a la derecha y caminaba por calles bien iluminadas hasta llegar a su barrio. Pero esa noche, por razones que nunca pudo explicar, giró a la izquierda. Tal vez fue el miedo residual de lo ocurrido en la bodega. Tal vez quiso evitar pasar frente al restaurante donde Armando aún podría verla. O tal vez simplemente quiso tomar un camino diferente para aclarar su mente. La calle hacia la izquierda era más oscura, con menos tráfico y faroles más espaciados. Llevaba hacia un barrio industrial donde había talleres mecánicos y bodegas que durante la noche permanecían cerrados. Celia caminó por esa calle durante aproximadamente 10 minutos. Según los testimonios que se recopilarían después, una vecina la vio pasar frente a la panadería San José alrededor de las 10:40 de la noche. La mujer, doña Carmen Hidalgo, estaba cerrando su negocio cuando vio a una joven con suéter azul claro caminar por la banqueta opuesta. La reconoció porque Celia a veces compraba pan dulce los domingos por la mañana. «Iba caminando normal», declararía doña Carmen semanas después. No se veía asustada ni nada, pero sí me pareció raro, porque nunca la había visto por esa calle tan tarde. Después de pasar frente a la panadería, Celia desapareció en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, cuando no llegó a trabajar, Gilberto preguntó por ella. Armando dijo que la noche anterior se había ido temprano porque no se sentía bien. Cuando el sábado tampoco se presentó, Gilberto decidió ir a buscarla a su casa. Dolores Rentería abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. «Celia no llegó a casa el jueves por la noche», le dijo. «Pensé que tal vez se había quedado con alguna amiga, pero ya llamé a todas y nadie la ha visto». ¿Cuántas madres en el mundo han experimentado esa sensación, esa certeza inexplicable de que algo terrible ha ocurrido, mucho antes de que llegue cualquier confirmación? Dolores Rentería la sintió en el momento exacto en que el reloj de la cocina marcó las 11:30 de la noche del jueves 15 de marzo, cuando Celia debería haber llegado a casa. No era normal.
En 3 años de trabajo en el restaurante, Celia nunca había llegado después de las 11:15. Su rutina era precisa como un reloj suizo. Salía del trabajo, caminaba 20 minutos hasta casa, y antes de las 11:30 ya estaba contándole a su madre los detalles del día mientras se servía un vaso de agua de Jamaica. Dolores se quedó despierta toda la noche, sentada en la mecedora de mimbre del patio, con la puerta de entrada entreabierta y una veladora encendida frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Cada sonido de la calle la hacía saltar. Los pasos de los transeúntes tardíos, el motor de los coches que pasaban, el ladrido distante de los perros callejeros. Al amanecer del viernes, sus esperanzas se desplomaron. Celia no estaba en su cama, no había dejado ningún recado, y todas sus pertenencias importantes seguían en su lugar. La identificación, los pocos pesos que guardaba en una caja de galletas, la pulsera de oro que había sido de su abuela. «Oh, algo le pasó a mi niña», murmuró Dolores, mientras preparaba café que sabía que no podría tomar. El viernes transcurrió en una agonía de espera. Dolores visitó a cada una de las amigas de Celia en el barrio. Fue a la iglesia de San Pedro, donde el padre Matías la tranquilizó diciendo que tal vez la muchacha había tenido una emergencia familiar de la que no había podido avisar. Incluso caminó hasta el Hospital General, preguntando si habían ingresado a alguna joven con las características de su hija. Nada. El sábado por la mañana, cuando Gilberto Esquivel llegó a la casa de adobe con el patio lleno de gallinas, Dolores ya había tomado una decisión. Era momento de involucrar a las autoridades. «Señora Dolores», dijo Gilberto quitándose la gorra con respeto, «vine porque Celia no se presentó ayer al trabajo y el patrón dijo que se había ido temprano el jueves porque no se sentía bien». «¿Temprano?». La voz de Dolores se quebró. «Mi Celia nunca se va temprano del trabajo y nunca se sintió mal sin decírmelo». Gilberto frunció el ceño. Algo en la versión de Armando no cuadraba con lo que él recordaba de esa noche. «La última vez que la vi, ella estaba terminando de limpiar las mesas. Yo me fui como a las 10:30 y ella seguía ahí con el patrón». «¿Sola con él?». «Sí, pero…». Gilberto se detuvo, recordando la sensación extraña que había tenido esa noche. «¿Sabe qué, señora Dolores? Mejor vayamos juntos a hablar con las autoridades». La delegación de policía de Tlaquepaque funcionaba en un edificio de 2 pisos con paredes pintadas de color crema y ventanas con barrotes oxidados. El oficial de guardia era un hombre de mediana edad llamado Rutilio Campos, que recibió a Dolores y Gilberto con una mezcla de profesionalismo y escepticismo. «¿Cuánto tiempo tiene desaparecida la muchacha?», preguntó el oficial, sin levantar la vista de los papeles que llenaba. «Desde la noche del jueves, 2 días», respondió Dolores, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Señora, 2 días no es suficiente tiempo para considerar una desaparición. Tal vez su hija se fue con el novio o decidió visitar a algún familiar sin avisar. Mi hija no tiene novio y no se va a ningún lado sin decirme». El oficial Campos suspiró, como si hubiera escuchado la misma historia cientos de veces. «Mire, señora, las muchachas jóvenes a veces hacen cosas impulsivas. Déjeme tomar sus datos, pero le recomiendo que espere al menos una semana antes de preocuparse». Gilberto intervino. «Oficial, yo trabajo con Celia. Ella es una persona muy responsable, nunca falta al trabajo». «¿Y usted quién es? ¿Su novio?». «No, soy su compañero de trabajo, pero conozco sus rutinas». El oficial tomó los datos básicos: nombre completo, edad, descripción física, lugar de trabajo, última vez que fue vista. Prometió hacer algunas preguntas en el restaurante y en el barrio, pero Dolores percibió que no le daba mucha importancia al caso. «Regrese en una semana si no aparece», le dijo, entregándole un papel con un número de folio. Esa misma tarde, Dolores y Gilberto regresaron al restaurante El Corazón de Guadalupe. Era sábado, día de mucha clientela, y el local bullía de actividad. Armando Villalobos estaba en la barra,
supervisando el servicio con una expresión concentrada. Al ver a Dolores, su rostro mostró una preocupación que parecía genuina. Señora Rentería, qué gusto verla. Aunque, ¿cómo está? Gilberto me contó que Celia no ha llegado a casa. Señor Villalobos, dijo Dolores, con la voz temblorosa, necesito saber exactamente qué pasó el jueves por la noche. ¿A qué hora se fue mi hija? Armando se pasó la mano por el cabello, aparentemente pensando, fue temprano, alrededor de las 10. Dijo que no se sentía bien, que le dolía la cabeza. Yo le dije que se fuera, que Gilberto y yo terminábamos de cerrar. Gilberto lo miró con extrañeza. Patrón, yo me fui a las 10:30, y usted me dijo que Celia y usted iban a terminar de cerrar. Un momento de silencio incómodo se instaló entre los tres. Armando parpadeó varias veces antes de responder. Ah, sí, tienes razón, Gilberto. Me confundí. Celia se fue después que tú, pero no mucho después. Tal vez a las 10:40. ¿Por dónde se fue?, preguntó Dolores. Por la puerta principal, como siempre. Pero Gilberto recordaba que la puerta principal había estado cerrada cuando él se fue, y que Armando había mencionado algo sobre terminar con Celia. Decidió no contradecir a su patrón en ese momento, pero la inconsistencia le quedó grabada en la memoria. Durante los días siguientes, la desaparición de Celia se convirtió en el tema principal de conversación en el barrio. Las señoras que se reunían en la tienda de don Aurelio especulaban sobre lo que podría haber pasado. Algunas sugerían que se había ido con algún hombre mayor, otras que había sido víctima de un asalto. Esas calles tan oscuras no son seguras para una muchacha sola, comentaba doña Carmen, la de la panadería. Yo la vi esa noche caminando por donde nunca la había visto. La noticia llegó a oídos de otros empleados del restaurante. María Elena, una mesera que había trabajado ahí el año anterior, buscó a Dolores para contarle algo que la inquietaba. «Y señora Dolores», le dijo en voz baja, mientras tomaban café en la cocina de adobe, «no sé si deba decirle esto, pero cuando yo trabajaba en el restaurante, el señor Armando a veces se comportaba raro con las muchachas». «¿Raro cómo?» Se quedaba muy cerca cuando estábamos contando las propinas, o nos pedía que nos quedáramos solas con él para revisar inventarios. A mí una vez me tocó el hombro más tiempo del necesario. Dolores sintió que se le helaba la sangre. «¿Por qué no dijiste nada antes?» «Porque uno necesita el trabajo, señora, y nunca pasó a mayores, pero con Celia, él siempre la veía diferente». Esa noche, Dolores no pudo dormir. Se quedó en el patio, mirando las estrellas y hablándole a la Virgen de Guadalupe como si fuera su confidente más cercana. «Virgencita Santa, si alguien le hizo daño a mi niña, ayúdame a encontrarla. Y si está viva, tráemela de vuelta». El lunes siguiente, Dolores regresó a la delegación de policía. El oficial Campos la atendió con la misma expresión aburrida de la primera vez. «Señora, han pasado solo 4 días. Le dije que regresara en una semana». «Oficial, una de las compañeras de trabajo de mi hija me contó que su patrón tenía comportamientos inapropiados con las empleadas». Por primera vez, Campos levantó la vista de sus papeles. «¿Qué tipo de comportamientos?». Dolores le contó lo que María Elena le había dicho. El oficial tomó algunas notas, pero no parecía particularmente interesado. «Señora, esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas?». «Solo lo que me contó la muchacha. No es suficiente, pero le prometo que voy a hablar con el señor Villalobos esta semana». El oficial Campos cumplió su promesa 3 días después. Llegó al restaurante durante la hora del almuerzo, acompañado por otro policía más joven. Armando los recibió con cortesía y aparente cooperación. «Por supuesto, oficial, todo lo que necesite saber. Celia era una excelente empleada. Todos la extrañamos». Campos le hizo las preguntas básicas: horarios, rutinas, última conversación con Celia, si había notado algún comportamiento extraño en ella. «La última vez que hablé con ella fue cuando se fue temprano el jueves porque se sentía mal», repitió Armando. «Se veía un poco pálida».
Tal vez tenía gripa o algo así. Y no notó nada inusual en su comportamiento últimamente. Para nada. Era la misma Celia de siempre, puntual, amable con los clientes, responsable con su trabajo. El oficial también habló con Gilberto, quien se encontraba preparando comida en la cocina. Gilberto le contó sobre la inconsistencia en la versión de Armando respecto a la hora en que Celia se había ido. ¿Está seguro de que su patrón dijo eso?, preguntó Campos. Completamente seguro, oficial. Y también me pareció raro que se quedara solo con Celia para cerrar. Nunca lo había hecho antes. Campos tomó nota de esta información, pero cuando confrontó a Armando al respecto, el dueño del restaurante tenía una explicación lista. Me confundí con los horarios, oficial. Ha sido una semana muy estresante con la desaparición de Celia. Es normal que uno no recuerde exactamente cada detalle. Después de 2 horas de investigación, los oficiales se fueron sin haber encontrado nada concreto. Pero Campos le prometió a Dolores que mantendría el caso abierto y que seguiría haciendo preguntas en el barrio. Las semanas se convirtieron en meses. Dolores organizó búsquedas con vecinos del barrio, pegó fotografías de Celia en postes de luz y tiendas locales, y visitó la delegación de policía cada semana para preguntar sobre avances en la investigación. Señora, hemos hecho todo lo que podemos, le decía el oficial Campos. Hablamos con todos los empleados del restaurante, con los vecinos. Revisamos los lugares donde podría estar. No hay ninguna pista concreta. ¿Y qué pasa con lo que me dijo María Elena sobre el comportamiento del patrón? Hablé con el señor Villalobos varias veces. Sus versiones son consistentes y no tenemos evidencia de que haya hecho algo inapropiado. Pero Dolores no se rendía. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que ese día llegarían noticias. Mantenía la ropa de Celia limpia y doblada, como si fuera a regresar en cualquier momento. Cocinaba para 2 personas por si acaso llegaba hambrienta. El restaurante El Corazón de Guadalupe siguió funcionando con normalidad. Armando contrató a otra mesera, una muchacha de 19 años llamada Sandra, que ocupó el turno de Celia. Los clientes habituales preguntaban por Celia durante las primeras semanas, pero gradualmente el tema dejó de mencionarse. Gilberto, sin embargo, nunca se sintió cómodo trabajando ahí después de la desaparición. Algo en la actitud de Armando había cambiado. Era más reservado, más vigilante, como si estuviera constantemente preocupado por algo. Es como si tuviera miedo de que alguien descubra algo, le confió Gilberto a su esposa una noche. No puedo explicarlo, pero no es el mismo de antes. 6 meses después de la desaparición, Gilberto tomó la decisión de renunciar. Le dijo a Armando que había encontrado trabajo en un restaurante más grande de Guadalajara, pero la verdad era que ya no soportaba la atmósfera del lugar. El último día de Gilberto en el trabajo, mientras empacaba sus cuchillos y utensilios personales, encontró algo extraño en el fondo de uno de los cajones de la cocina. Un pedazo pequeño de tela azul claro, del mismo color del suéter que Celia llevaba la noche que desapareció. Se quedó mirando la tela durante largo tiempo, con el corazón acelerado. ¿Sería casualidad? ¿Podría ser de la ropa de Celia? Decidió llevarse el pedazo de tela, pero no le dijo nada a Armando. Tampoco se lo mencionó a la policía, porque sabía que un pedazo de tela no probaba nada concreto. Pero esa noche, mientras caminaba hacia su casa con sus pertenencias del restaurante, Gilberto no pudo quitarse de la mente una imagen. Celia saliendo por la puerta trasera del restaurante con su suéter azul claro, directo hacia la oscuridad de una noche que se la tragó para siempre. El caso de Celia Márquez oficialmente siguió abierto, pero sin nuevas pistas que seguir. En los archivos de la delegación de policía quedó registrado como desaparición sin resolver, expediente 456-90. Y en la casa de adobe con patio lleno de gallinas, Dolores Rentería siguió encendiendo una veladora cada noche, esperando el regreso de su hija.
33 años pueden cambiar completamente el rostro de una ciudad, pero hay ciertas esquinas que permanecen congeladas en el tiempo como fotografías amarillentas. La esquina donde una vez estuvo el corazón de Guadalupe era una de esas. En abril de 2023, la construcción de ladrillo que albergó el restaurante se había convertido en una farmacia moderna, con vidrios polarizados y anuncios luminosos. Pero la casa donde vivió Armando Villalobos, ubicada a apenas 3 cuadras del antiguo local, seguía exactamente igual. Paredes de adobe pintadas de color rosa mexicano, ventanas con marcos de madera verde, y un patio central donde ahora crecían hierbas silvestres en lugar de las plantas de ornato que una vez cultivó su dueño. Armando había muerto 2 años antes, en 2021, víctima de diabetes y complicaciones cardíacas. Durante más de 3 décadas vivió en esa casa como un hombre reservado que mantenía distancia con los vecinos. Trabajó en varios restaurantes de la región hasta su retiro, y nunca se casó ni tuvo hijos conocidos. La propiedad pasó a manos de un sobrino suyo, Evaristo Villalobos, un ingeniero civil de 42 años que vivía en Monterrey y que había decidido renovar la casa para venderla o rentarla. Tío Armando era muy raro para cuidar la casa, le comentó Evaristo a su esposa mientras revisaban la propiedad en su primera visita después del funeral. Hay cuartos que parece que no se abrieron en años. La casa tenía esa peculiar distribución de las construcciones antiguas de Tlaquepaque, un patio central rodeado por habitaciones que se conectaban entre sí, cocina con fogón de leña además de la estufa de gas, y un cuarto de servicio al fondo que Armando había usado como bodega. Evaristo contrató a una cuadrilla de albañiles locales para hacer las reparaciones principales, cambiar la tubería, arreglar el techo que tenía goteras, renovar los pisos de mosaico que se habían cuarteado con los años y modernizar la instalación eléctrica. El maestro de obra era un hombre de 58 años llamado Abundio Ramírez, que llevaba trabajando en construcción desde los 18 años y conocía cada rincón de Tlaquepaque como la palma de su mano. «Esta casa tiene buena estructura», le comentó Abundio a Evaristo durante la segunda semana de trabajos. Pero su tío era muy celoso con ciertos cuartos. «Hay una recámara que estaba cerrada con candado cuando llegamos». «¿Cuál recámara?» «La que da hacia la calle, la más grande. Tuvimos que forzar el candado porque no estaba entre las llaves que usted nos dio». Cuando abrieron esa habitación, encontraron un espacio que parecía haber sido preservado en el tiempo como un museo personal. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de mujeres jóvenes, recortes de periódicos locales y algunos objetos que no tenían una función aparente: flores secas, pulseras, aretes, una libreta con nombres y direcciones escritos en tinta azul. «Qué raro», murmuró Evaristo examinando las fotografías. «Son muchas muchachas diferentes». Abundio, que había vivido toda su vida en la zona, reconoció algunas caras. «Esta muchacha trabajaba en la panadería de Don Chema hace como 20 años», dijo, señalando una fotografía. «¿Ves? Y esta otra creo que la vi en el mercado». Pero había una fotografía que destacaba entre todas las demás. Estaba colocada en el centro de una pared, enmarcada con más cuidado que las otras, y mostraba a una joven de ojos color miel y sonrisa amable, vestida con el uniforme azul marino y delantal blanco de una mesera. Abundio se quedó mirando esa fotografía durante largo tiempo, con una expresión de extrañeza creciente. «Maestro, ¿conoce a esa muchacha?», preguntó Evaristo. «Creo que sí, pero no estoy seguro. Hace muchos años, cuando yo era más joven, trabajé en unas reparaciones en un restaurante que se llamaba El Corazón de Guadalupe. El dueño era su tío, y había una mesera». Abundio hizo una pausa, tratando de recordar. «Una mesera que desapareció una noche. Fue un escándalo grande en el barrio. Mi tío nunca le mencionó nada sobre eso. Nunca. Su tío no era de hablar mucho de su pasado». Decidieron continuar con los trabajos de renovación, pero Evaristo se quedó con la inquietud de esa habitación misteriosa.
Guardó las fotografías y los objetos en una caja, pensando que tal vez más tarde podría averiguar su significado. Los trabajos más complicados comenzaron en la tercera semana, cuando decidieron renovar completamente la cocina. La pared que separaba la cocina del cuarto de servicio había desarrollado grietas profundas que sugerían problemas estructurales. «Vamos a tener que tirar esta pared y hacerla nueva», le explicó Abundio a Evaristo. «Está muy dañada por la humedad». El martes 25 de abril de 2023, los albañiles comenzaron a demoler la pared. Usando martillos neumáticos y herramientas manuales, fueron quitando el yeso y los ladrillos capa por capa. Fue el ayudante de Abundio, un joven de 25 años llamado Christian, quien hizo el descubrimiento. «Maestro», gritó desde dentro de la nube de polvo que había levantado la demolición. «Aquí hay algo raro». Abundio se acercó, protegiéndose los ojos del polvo con una mano. «¿Qué encontraste?» Christian señaló hacia una cavidad en la pared, aproximadamente a la altura del pecho. «Parece que hay algo metido aquí entre los ladrillos». Con cuidado, usando las manos y una cuchara de albañil, comenzaron a extraer lo que estaba oculto en la cavidad. Primero aparecieron pedazos de tela azul marino, después algo blanco que parecía ser algodón o lino. «Es ropa», murmuró Abundio, sintiendo que se le erizaba la piel. Continuaron extrayendo el contenido de la cavidad con extremo cuidado. Lo que emergió de entre los ladrillos era un uniforme completo, una falda azul marino, una blusa del mismo color con botones blancos y un delantal blanco que había amarillado por el tiempo pero que aún conservaba las marcas de los dobleces. El uniforme estaba cuidadosamente doblado, como si alguien lo hubiera guardado con intención de preservarlo. No había signos de violencia o daño en la ropa, pero el olor a humedad y el paso del tiempo habían dejado su marca. Abundio sostuvo el delantal blanco entre sus manos, y fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. En la esquina inferior derecha del delantal, bordado con hilo azul claro, estaba el nombre Celia. «Dios santo», susurró. «¿Qué pasa, maestro?», preguntó Christian, notando la palidez súbita en el rostro de su jefe. Abundio se quedó en silencio durante varios minutos, sosteniendo el delantal como si fuera una reliquia sagrada. Los recuerdos comenzaron a regresar con claridad dolorosa. La muchacha que desapareciera 33 años atrás, las búsquedas en el barrio, la madre que nunca dejó de preguntar por ella, el misterio que nunca se resolvió. «Christian», dijo finalmente con la voz quebrada, «deja todo como está y sal de la casa. Tenemos que llamar a las autoridades». «¿A las autoridades? ¿Por qué?» «Porque creo que acabamos de encontrar evidencia de un crimen que ocurrió hace más de 30 años». Abundio envió a Christian a comprar refrescos a la tienda de la esquina, pero en realidad quería quedarse solo para procesar lo que habían descubierto. Se sentó en una silla de plástico en el patio central, con el uniforme de Celia extendido sobre una mesa improvisada, hecha con un tablón y 2 cubetas. La tela azul marino se había descolorido ligeramente, pero la calidad del material había permitido que se conservara en condiciones sorprendentemente buenas. Los botones blancos estaban todos en su lugar, sin signos de haber sido arrancados con violencia. El delantal blanco tenía algunas manchas amarillentas, pero el bordado con el nombre Celia permanecía perfectamente legible. Lo que más perturbaba a Abundio era la forma en que el uniforme había sido guardado. No era como si hubiera sido escondido a prisa o enterrado para deshacerse de evidencia. Alguien lo había doblado cuidadosamente, lo había envuelto en lo que parecía ser una bolsa de plástico que se había desintegrado con el tiempo y lo había colocado en esa cavidad de la pared como quien guarda un tesoro. Abundio recordaba vagamente a Celia Márquez. Había sido cliente ocasional del restaurante El Corazón de Guadalupe durante los años que funcionó, y la muchacha siempre le había parecido amable y eficiente. Su desaparición había causado mucho revuelo en el barrio,
especialmente porque no había pistas concretas sobre lo que podría haberle pasado. También recordaba a Armando Villalobos, el dueño del restaurante, un hombre reservado, de pocas palabras, que siempre mantuvo distancia con los clientes y empleados. Después de que cerrara el restaurante, aproximadamente 2 años después de la desaparición de Celia, Armando se había vuelto aún más ermitaño. «¿Qué hiciste, Armando?», murmuró Abundio, mirando el uniforme. «¿Y por qué guardaste esto?». Cuando Christian regresó de la tienda, Abundio ya había tomado la decisión de llamar a las autoridades. Usó su teléfono celular para contactar a la delegación de policía de Tlaquepaque. «Buenos días», habla Abundio Ramírez. «Estoy haciendo trabajos de renovación en una casa y encontramos algo que creo que es evidencia de un crimen muy antiguo». La operadora le pidió que explicara la situación con más detalle. «Encontramos un uniforme de mesera escondido dentro de una pared. Tiene bordado el nombre Celia y creo que pertenece a una muchacha que desapareció hace más de 30 años». Hubo una pausa en la línea telefónica. Dijo Celia. «¿Y hace 30 años?» «Sí, exactamente». «Señor Ramírez, no cuelgue. Voy a transferirlo con la detective Marta Holguín de la Unidad de Casos sin Resolver». La detective Marta Holguín era una mujer de 48 años que se había especializado en casos fríos durante los últimos 10 años de su carrera. Había revisado cientos de expedientes antiguos, buscando conexiones y pistas que los investigadores originales pudieran haber pasado por alto. El caso de Celia Márquez estaba entre los expedientes que conocía de memoria. «Señor Ramírez», le dijo por teléfono, «mantenga la escena exactamente como está. No toque nada más. Voy para allá con un equipo de investigación». 40 minutos después, la casa de Armando Villalobos se había convertido en una escena de investigación criminal. La detective Holguín llegó acompañada por un fotógrafo forense, un especialista en evidencias y 2 oficiales uniformados. Evaristo Villalobos también se presentó en la casa, visiblemente nervioso por la situación. «Detective», le dijo, «yo no sabía nada sobre esto. Mi tío murió hace 2 años y yo solo vine a arreglar la casa para venderla. Tranquilo, señor Villalobos, nadie lo está acusando de nada. Pero necesito que me cuente todo lo que sabe sobre su tío, especialmente sobre los años 90. La detective Holguín examinó el uniforme con la meticulosidad de quien ha visto muchas evidencias a lo largo de su carrera. Tomó fotografías desde todos los ángulos, documentó la posición exacta donde había sido encontrado y ordenó que fuera enviado al laboratorio para análisis forenses. «¿Es posible obtener ADN después de tanto tiempo?», preguntó Abundio. «Depende de las condiciones de conservación», respondió la detective. «El hecho de que haya estado protegido dentro de la pared, sin exposición directa a la humedad o la luz solar, aumenta las posibilidades». Mientras el equipo forense trabajaba, la detective Holguín revisó el expediente original del caso en su tablet. Había leído la información muchas veces antes, pero ahora cada detalle cobraba una nueva relevancia. Más el uniforme coincide exactamente con la descripción que dio la madre en 1990, le comentó a uno de los oficiales. Falda y blusa azul marino, delantal blanco, nombre bordado. También ordenó una búsqueda exhaustiva del resto de la casa. En el cuarto que había estado cerrado con candado, encontraron más elementos inquietantes. Un diario personal que parecía ser de Armando. Varios objetos personales que podrían haber pertenecido a diferentes mujeres y una caja de metal que contenía fotografías adicionales. El diario estaba escrito en letra manuscrita, con entradas fechadas desde 1988 hasta aproximadamente 2005. La mayoría de las anotaciones eran rutinarias: gastos del restaurante, notas sobre empleados, comentarios sobre el clima. Pero había entradas específicas que llamaron inmediatamente la atención de la detective. 15 de marzo,
1990. Celia no entiende. Traté de explicarle, pero no quiso escuchar. Algunas personas están destinadas a quedarse. 22 de marzo, 1990. Dolores vino otra vez al restaurante. Hace muchas preguntas. Gilberto también está sospechando. Tengo que ser más cuidadoso. 10 de abril, 1990. Guardé su uniforme en lugar seguro. Es lo único que me queda de ella. Algún día entenderán que lo hice por amor. La detective Holguín sintió que se le aceleraba el pulso mientras leía esas entradas. Después de 33 años, finalmente tenían evidencia concreta que conectaba a Armando Villalobos con la desaparición de Celia Márquez. Pero el uniforme escondido en la pared planteaba más preguntas de las que respondía. Si Armando había lastimado a Celia, ¿por qué conservar su uniforme como si fuera un tesoro? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Y qué había pasado exactamente esa noche de marzo de 1990? La detective salió al patio central de la casa, donde Abundio y Cristian esperaban junto a Evaristo. El sol de la tarde creaba sombras largas entre las plantas silvestres que habían crecido sin cuidado durante años. «Señor Ramírez», le dijo a Abundio, «usted mencionó que conocía a la muchacha desaparecida y al dueño del restaurante. ¿Recuerda algún detalle específico de esa época?» Abundio se quitó la gorra de trabajo y se pasó la mano por el cabello gris. «Detective, han pasado muchos años, pero recuerdo que después de que desapareció la muchacha, don Armando cambió mucho. Se volvió más callado, más desconfiado, y cerrara el restaurante como 2 años después. ¿Alguna vez sospechó que pudiera estar involucrado en la desaparición? La verdad, detective, uno siempre se pregunta, pero nunca tuvimos pruebas de nada. Era pura especulación del barrio». La detective Holguín sabía que el descubrimiento del uniforme era solo el comienzo de una nueva investigación. Después de más de 3 décadas, el caso de Celia Márquez había vuelto a la vida, pero ahora con evidencia física que podría llevarlos finalmente hacia la verdad. Esa noche, mientras el equipo forense terminaba de procesar la escena, la detective se quedó un momento sola en la casa. Caminó por las habitaciones donde Armando Villalobos había vivido durante décadas, llevando su secreto como una carga que nunca pudo soltar. En la pared donde habían encontrado el uniforme, quedaba una cavidad rectangular que parecía una herida abierta en el ladrillo. Era el lugar donde, durante 33 años, había permanecido oculta la última pista sobre lo que le había pasado a Celia Márquez. La noticia del descubrimiento se extendió por Tlaquepaque como una onda expansiva. Después de 33 años de silencio, el nombre de Celia Márquez volvía a pronunciarse en las tiendas, las iglesias y las plazas del pueblo. Pero esta vez no era solo especulación o nostalgia. Era la promesa de respuestas que habían esperado durante décadas. Dolores Rentería tenía ahora 78 años. El tiempo había plateado completamente su cabello y había curvado su espalda, pero sus ojos conservaban la misma intensidad de aquellos días desesperantes de 1990. Cuando la detective Marta Holguín la visitó en la misma casa de adobe donde había esperado el regreso de su hija, Dolores recibió la noticia con una mezcla de esperanza y terror. «¿Encontraron su uniforme?», preguntó, con la voz quebrada. «¿El que llevaba puesto esa noche?». «Sí, señora Rentería, con su nombre bordado, exactamente como usted lo describió en el reporte original». Dolores se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en años lloró. No era llanto de tristeza, sino de alivio. Después de más de 3 décadas, finalmente tenían una pista concreta sobre el destino de Celia. ¿Esto significa que van a encontrar a mi niña? La detective Holguín se sentó junto a la anciana en la misma sala donde una vez esperara noticias que nunca llegaron. «Señora Dolores, significa que estamos mucho más cerca de saber qué pasó, pero necesito que me ayude con algunos detalles». Durante las siguientes 2 horas, Dolores compartió recuerdos que había guardado como tesoros. La sonrisa de Celia cuando conseguía propinas generosas,
Su preocupación por ahorrar dinero para ayudar en casa, su sueño de estudiar enfermería cuando pudiera costear los gastos, Celia era buena muchacha, repetía constantemente, trabajadora, respetuosa. Nunca se hubiera ido sin decirme. La detective también había localizado a Gilberto Esquivel, quien ahora tenía 61 años y trabajaba como chef en un hotel de Guadalajara. Cuando se enteró del descubrimiento, pidió permiso en su trabajo y viajó inmediatamente a Tlaquepaque. Detective, le dijo Gilberto durante su entrevista, yo sabía que algo no estaba bien esa noche. El patrón actuó muy raro, y después sus versiones no cuadraban. Gilberto también le contó sobre el pedazo de tela azul que había encontrado en la cocina del restaurante, el mismo que había guardado durante años sin saber qué hacer con él. Lo tengo en mi casa, admitió. Nunca pude botarlo porque tenía la corazonada de que pertenecía a Celia. El análisis forense del uniforme reveló información crucial. A pesar del tiempo transcurrido, los especialistas lograron extraer muestras de ADN de varios cabellos adheridos a la tela. También encontraron fibras microscópicas que no pertenecían al uniforme, hilos de algodón y restos de material que parecían ser de origen doméstico. Pero el descubrimiento más importante ocurrió cuando analizaron el diario de Armando con mayor detalle. Las entradas que la detective había leído inicialmente eran solo la superficie de un relato mucho más perturbador y complejo. 25 de marzo, 1990. Gilberto renunció. Dice que consiguió trabajo en otro lado, pero sé que es por Celia. Todos sospechan, pero nadie entiende lo que realmente pasó. 12 de abril, 1990. Tuve que cerrar el cuarto donde está. El olor se está haciendo muy fuerte. Voy a usar cal y cemento, como me enseñó mi papá cuando trabajábamos en construcción. 20 de abril, 1990. Terminé de sellar todo. Ahora parece una pared normal. Nadie va a sospechar nunca, pero su uniforme se queda conmigo. Es lo único limpio que tengo de ella. La detective Holguín sintió que se le helaba la sangre al leer esas entradas. Las fechas coincidían perfectamente con el periodo posterior a la desaparición de Celia, y las referencias al olor y al sellado sugerían algo que no se había considerado antes. Necesitamos buscar más en esa casa, le dijo al especialista forense. Creo que no solo escondió el uniforme en las paredes. La segunda búsqueda de la casa de Armando Villalobos se realizó 3 días después, esta vez con un equipo especializado en detección de restos humanos y un georadar capaz de identificar anomalías bajo el suelo. Comenzaron por el cuarto que había estado cerrado con candado, donde habían encontrado el diario y las fotografías. El georadar mostró una irregularidad significativa bajo el piso de mosaico, en una esquina donde el material parecía haber sido renovado en algún momento. Aquí hay algo, dijo el técnico del georadar. La densidad del suelo es diferente, como si hubiera sido excavado y rellenado. Con extremo cuidado, el equipo forense comenzó a levantar los mosaicos del área señalada. Debajo, encontraron una capa de cemento que parecía más reciente que el resto del piso, y bajo esa capa, una excavación de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas: restos óseos humanos, parcialmente conservados por las condiciones alcalinas del cemento y la cal que Armando había usado para sellar la tumba improvisada. La detective Holguín tuvo que salir de la habitación por unos minutos. Después de 33 años de búsqueda, finalmente habían encontrado a Celia Márquez. El análisis antropológico confirmó que los restos pertenecían a una mujer joven, de aproximadamente 23 años, con características físicas que coincidían con la descripción de Celia. Pero lo más importante fue el análisis de ADN, que proporcionó una coincidencia definitiva con muestras de cabello que Dolores había conservado en un cepillo de su hija.
Sin embargo, los restos también revelaron información perturbadora sobre las circunstancias de la muerte. No había signos evidentes de violencia en los huesos, no fracturas por golpes o heridas de arma blanca. La causa de la muerte no era clara desde el punto de vista forense. La detective Holguín regresó al diario de Armando, buscando más pistas sobre lo que había ocurrido exactamente esa noche de marzo. En páginas que inicialmente había pasado por alto, encontró entradas más detalladas y perturbadoras. 16 de marzo, 1990. Celia gritó mucho cuando la llevé al cuarto. No entendía que solo quería hablar con ella, explicarle mis sentimientos. Cuando traté de tocarla, se puso histérica. 17 de marzo, 1990. No pude dejarla ir. Sabía que iba a acusarme con la policía, que iba a arruinar mi vida. La até para que se calmara, pero no se calmaba. Siguió gritando hasta que la entrada se cortaba ahí, como si Armando no hubiera podido terminar de escribir lo que había hecho. Pero en una entrada posterior, fechada una semana después, completaba el relato. 23 de marzo, 1990. No quería lastimarla. Solo quería que se callara, que dejara de gritar. Le puse algo en la boca para que los vecinos no la oyeran, pero lo puse muy fuerte. Cuando me di cuenta, ya no respiraba. Fue un accidente. Todo fue un accidente. La detective Holguín cerró el diario, sintiendo una mezcla de tristeza y horror. Después de tantos años de especulación, la verdad era exactamente lo que muchos habían sospechado. Armando Villalobos había intentado abusar de Celia, y cuando ella se resistió, la había asesinado para silenciarla. Pero quedaba una pregunta que la perturbaba profundamente. ¿Por qué había conservado el uniforme de Celia durante décadas, guardándolo como si fuera un tesoro sagrado? La respuesta estaba en las páginas finales del diario, en entradas fechadas años después del crimen. 5 de mayo 1995, 5 años ya. A veces sueño con ella, con cómo sería si hubiera entendido mis sentimientos. En los sueños, ella acepta estar conmigo. 15 de marzo 2000, 10 años. Toqué su uniforme otra vez. Es lo único real que me queda de ella. A veces pretendo que solo se fue de viaje, que va a regresar. 15 de marzo 2010, 20 años. Cada año me duele más. Creo que la amé de verdad, pero no supe cómo demostrárselo sin asustarla. Las entradas revelaban la mente perturbada de un hombre que había reescrito la historia en su memoria, convirtiendo un crimen brutal en una historia de amor no correspondido. Para Armando, el uniforme de Celia se había convertido en una reliquia que alimentaba sus fantasías de lo que podría haber sido. La detective Holguín programó una reunión con Dolores Rentería para compartir los hallazgos. Sabía que sería una conversación dolorosa, pero también liberadora. Señora Dolores, le dijo, sentándose una vez más en la sala donde habían comenzado esta historia décadas atrás. Encontramos a Celia, y sabemos qué pasó. Dolores escuchó toda la historia en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en el altar de la Virgen de Guadalupe, que había mantenido encendido durante 33 años. ¿Sufrió mucho?, preguntó finalmente. No, señora Dolores. Por lo que sabemos, fue rápido. Dolores asintió lentamente. Al menos ahora sé que no se fue porque quiso. Siempre supe que algo malo le había pasado, pero ver que tenía razón no me da gusto. ¿Qué quiere hacer con los restos? Quiero llevármela a casa, respondió sin dudarlo. Quiero que descanse en el panteón, junto a su abuela. Ha estado sola mucho tiempo. El funeral de Celia Márquez se realizó 33 años después de su desaparición, en la iglesia de San Pedro, donde su madre había rezado por ella cada domingo durante más de 3 décadas. Asistieron vecinos que la recordaban, compañeros de trabajo que habían envejecido pensando en ella, y personas que nunca la conocieron pero que se habían conmovido con su historia.
Gilberto Esquivel llevó el pedazo de tela azul que había guardado todos esos años y lo depositó junto a las flores en el ataúd. Al fin puedes descansar en paz, Celia, murmuró. Dolores, apoyada en un bastón pero con la dignidad intacta, pronunció las últimas palabras antes del sepelio. Mi niña ya está en casa, ya no tengo que preguntarme dónde está. La casa de Armando Villalobos fue demolida 6 meses después. Evaristo decidió que no podía vender ni rentar una propiedad donde habían ocurrido hechos tan terribles. En su lugar, donó el terreno al municipio para que construyeran un pequeño parque. Hoy, donde una vez estuvo la casa donde Celia Márquez fue asesinada y sepultada, hay columpios donde juegan los niños del barrio, bancas donde se sientan los ancianos a conversar y un jardín donde crecen flores de todos los colores. En una esquina del parque, una placa de mármol dice simplemente «En memoria de Celia Márquez, 1967-1990, y todas las mujeres que perdieron la vida por violencia. Que su recuerdo nos enseñe a construir un mundo más seguro». La detective Marta Holguín visitó a Dolores una última vez antes de cerrar oficialmente el caso. La encontró en su patio, alimentando a las gallinas con la misma rutina de siempre, pero con una expresión de paz que no había tenido en décadas. «¿Cómo se siente, señora Dolores?». La anciana sonrió por primera vez desde que la detective la conociera. «Me siento libre, detective. Durante 33 años cargué con la incertidumbre, con la esperanza y el miedo mezclados. Ahora sé que mi niña está descansando y yo también puedo descansar». ¿No siente rabia contra Armando Villalobos? Dolores reflexionó unos minutos antes de responder. «Detective, la rabia es un veneno que uno se toma esperando que le haga daño al otro. Armando ya pagó su condena. Vivió 30 años cargando con lo que hizo, atormentándose, sin poder tener una vida normal. La justicia divina ya se encargó de él». Esa tarde, mientras la detective Holguín revisaba por última vez los documentos del caso antes de archivarlo como resuelto, reflexionó sobre las lecciones que le había dejado la historia de Celia Márquez. No todas las desapariciones tienen finales felices, pero todas las personas que desaparecen merecen que alguien siga buscándolas, que alguien recuerde sus nombres, que alguien luche por la verdad hasta que sea encontrada. El caso de Celia había tardado 33 años en resolverse, pero finalmente había llegado justicia. No la justicia de los tribunales, que ya no era posible, sino la justicia del conocimiento, de la memoria, de poder honrar dignamente a una joven que había perdido la vida por el simple hecho de rechazar las atenciones no deseadas de un hombre que se creía con derecho sobre su cuerpo. En los archivos de la Delegación de Policía de Tlaquepaque, el expediente 456-90 fue marcado como caso cerrado, homicidio resuelto. Pero para las personas que conocieron y amaron a Celia Márquez, su historia nunca se cerrará completamente. Cada vez que una joven mesera sonríe a un cliente, cada vez que una madre espera a que su hija regrese del trabajo, cada vez que alguien decide denunciar un comportamiento inapropiado, en lugar de callarse por miedo, el espíritu de Celia Márquez sigue vivo. Su historia nos recuerda que detrás de cada desaparición hay una persona real, con sueños, miedos, familias que la aman y vidas que merecían ser vividas completamente. Y que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en emerger, siempre encuentra la manera de salir a la luz. En el Panteón Municipal de Tlaquepaque, la tumba de Celia Márquez está siempre cubierta de flores frescas. Dolores las cambia cada domingo después de misa, y cuando ya no pueda hacerlo, los vecinos del barrio han prometido continuar la tradición, porque algunas historias no terminan con la muerte. Algunas historias se convierten en memoria, en lección, en advertencia para las futuras generaciones. Y la historia de Celia Márquez es una de esas que nunca debe ser olvidada.